Una prisión de máxima seguridad, una noche oscura y un túnel secreto que cambiaría la historia del crimen organizado. Esta es la fuga audaz de Joaquín El Chapo Guzmán. Era la noche del 11 de julio de 2015 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, México. Entre los muros grises y el frío silencio de la prisión, Joaquín El Chapo Guzmán parecía simplemente dirigirse a la ducha de su celda. Pero bajo la regadera, un secreto aguardaba. Un agujero oculto, cuidadosamente preparado durante meses, conectaba con un túnel que parecía sacado de una película de espionaje. Guzmán bajó por la escalera que lo conducía al pasadizo subterráneo. El túnel no era cualquier excavación. Tenía más de 1.5 kilómetros de longitud, ventilación artificial, iluminación y hasta vías diseñadas para una motocicleta modificada. Cada detalle mostraba una planificación meticulosa, un trabajo de ingeniería que pocos creían posible bajo la vigilancia de un penal considerado inexpugnable. El túnel desembocaba en una casa en construcción, oculta en un terreno alejado de la prisión. Allí, Guzmán emergió del subsuelo y desapareció entre la oscuridad de la noche, dejando atrás la prisión que parecía inquebrantable. La fuga no habría sido posible sin la complicidad de muchos. La investigación posterior reveló la participación activa de su esposa, Emma Coronel, y sus hijos, así como sobornos millonarios que aseguraron que las autoridades no interfirieran a tiempo. Durante meses, un ejército invisible de colaboradores construyó, financió y protegió la ruta de escape más audaz de la historia del crimen organizado. Así, Joaquín Guzmán logró lo que muchos consideraban imposible: escapar de la prisión más segura de México a través de un túnel, un testimonio de ingenio, audacia y corrupción que dejó a todo el país boquiabierto. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán no fue solo un acto criminal. Se convirtió en un fenómeno cultural, mediático y social que dejó una huella imborrable en México y el mundo. Su escape del penal del Altiplano desafió la percepción de seguridad y autoridad, mostrando cómo un hombre con recursos y aliados estratégicos pudo burlar incluso los sistemas más rigurosos y aparentemente infalibles. Desde el primer momento, la noticia capturó la atención global. Televisiones, periódicos y portales de noticias reprodujeron imágenes de la prisión, reconstrucciones del túnel y análisis de expertos. Cada detalle del escape se convirtió en tema de debate. ¿Cómo fue posible que una prisión de máxima seguridad permitiera un túnel tan sofisticado? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Qué lecciones debían aprender las autoridades para evitar futuras fugas? La historia del Chapo comenzó a trascender el ámbito criminal para convertirse en un relato que todos querían conocer. El impacto cultural se sintió de inmediato. Libros y artículos comenzaron a analizar la vida y la carrera criminal de Guzmán, enfocándose no solo en sus delitos, sino en la audacia de su fuga. Documentales y series de televisión recrearon paso a paso el escape, mostrando desde la construcción del túnel hasta la logística detrás de la operación. Incluso en la música, la historia del Chapo inspiró canciones y referencias que reforzaban su mito como un personaje casi legendario dentro del mundo del crimen organizado. Más allá del entretenimiento, el escape dejó un legado en la forma en que la sociedad percibe la seguridad y la corrupción. La fuga expuso, de manera dramática, la vulnerabilidad de instituciones que se suponían inviolables. La complicidad de funcionarios, la logística secreta y los sobornos millonarios demostraron que el poder del dinero y la influencia puede superar barreras que se creían insuperables. Esto generó un debate profundo sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y revisar los sistemas penitenciarios para prevenir que hechos similares volvieran a ocurrir. A nivel internacional, la fuga reforzó la leyenda de Guzmán como uno de los criminales más notorios de la historia. Para los medios, su historia era irresistible. Un hombre que, a pesar de estar bajo custodia extrema, logró escapar como un maestro de la estrategia, dejando atrás pruebas de ingeniería, planeación y complicidad. Su nombre se volvió sinónimo de ingenio criminal, audacia y desafío a la autoridad. Esto a su vez influyó en la percepción pública sobre el narcotráfico, convirtiéndolo en un tema de interés no solo criminalístico, sino sociológico y cultural. El legado también incluye la enseñanza implícita sobre la organización y la planeación.
El túnel, la logística y la colaboración de familiares y aliados muestran que la fuga fue el resultado de un trabajo meticuloso, más cercano a una operación militar que a un simple escape. Esta historia ha inspirado análisis académicos sobre criminalidad organizada, ingeniería clandestina y estudios de seguridad, convirtiéndose en caso de estudio en universidades y centros de investigación alrededor del mundo. Finalmente, el escape del Chapo dejó un mensaje duradero. Las historias de audacia y desafío siempre capturan la imaginación colectiva. Su fuga no solo rompió los muros de una prisión, sino que rompió la percepción de invulnerabilidad de las instituciones, dejando un legado que mezcla fascinación, miedo y respeto. La leyenda del Chapo trascendió la criminalidad, convirtiéndose en un fenómeno global que sigue siendo recordado y discutido años después, recordándonos que a veces la realidad puede superar incluso la ficción más audaz. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán no solo sorprendió a México, sino que provocó una serie de consecuencias inmediatas que sacudieron a las autoridades, la sociedad y el propio sistema de seguridad penitenciaria. Apenas se confirmó su desaparición, la noticia se propagó como un incendio. Titulares en periódicos, noticieros televisivos y portales digitales anunciaban que uno de los criminales más buscados del mundo había logrado escapar de la prisión más segura del país. La incredulidad y el asombro se combinaron con la alarma nacional. Si un hombre podía burlar la seguridad extrema del altiplano, ¿qué tan confiable era el resto del sistema penitenciario mexicano? Las autoridades mexicanas reaccionaron de inmediato. Se desplegaron operativos en zonas cercanas a la prisión y se reforzó la vigilancia en todo el país. Helicópteros sobrevolaban el área, vehículos blindados recorrían carreteras y carreteras secundarias, mientras comandos especializados buscaban cualquier rastro del fugitivo. La situación generó una presión enorme sobre las instituciones que ahora eran objeto de escrutinio público internacional. Expertos en seguridad y periodistas comenzaron a cuestionar los protocolos de custodia y la efectividad de los controles internos de las prisiones. Cada minuto sin noticias aumentaba la tensión y el miedo de que Guzmán pudiera reorganizar sus operaciones desde fuera de la cárcel. Pero no se trataba solo de un operativo local. La fuga tuvo repercusiones internacionales inmediatas. Estados Unidos y otros países con interés en la lucha contra el narcotráfico ofrecieron apoyo en la búsqueda, incluyendo recursos de inteligencia y seguimiento de comunicaciones. La DEA y otras agencias colaboraron con las autoridades mexicanas para rastrear movimientos financieros, comunicaciones y posibles rutas de escape. Las fronteras se convirtieron en puntos críticos de control, con alertas y patrullas reforzadas, para evitar que Guzmán pudiera abandonar México o reorganizar su red de operaciones en el extranjero. Dentro de México, la fuga provocó un debate político intenso. Funcionarios y líderes de seguridad enfrentaron cuestionamientos sobre posibles complicidades y negligencias dentro del penal. Se llevaron a cabo auditorías internas, se removieron mandos de seguridad y se iniciaron investigaciones sobre los funcionarios que podrían haber estado involucrados o que no detectaron las irregularidades a tiempo. La presión mediática y social era enorme. La ciudadanía quería respuestas y la confianza en la autoridad estaba seriamente afectada. El impacto también se sintió en el sistema penitenciario en su conjunto. Tras la fuga, todas las prisiones de máxima seguridad revisaron sus protocolos de vigilancia, reforzaron la seguridad interna y comenzaron a implementar sistemas de monitoreo más sofisticados, incluyendo sensores de movimiento, cámaras adicionales y revisiones estructurales de celdas y áreas comunes. Cada fuga potencial se convirtió en un riesgo, que debía ser evaluado minuciosamente, y los planes de contingencia se actualizaron para evitar cualquier repetición del escape del Chapo. A nivel social, la fuga generó miedo y fascinación al mismo tiempo. La población estaba dividida entre el asombro por la audacia del escape y la preocupación por la seguridad. La figura de Guzmán comenzó a convertirse en un mito moderno, un hombre capaz de burlar a las instituciones más poderosas con un nivel de planificación que parecía casi inhumano. La sociedad, mientras tanto, demandaba respuestas claras y resultados rápidos para que la tranquilidad volviera a las calles y a las instituciones. Finalmente, las consecuencias inmediatas también se reflejaron en la esfera criminal. La fuga del Chapo provocó movimientos estratégicos dentro del narcotráfico. Sus aliados se reorganizaron, sus rivales analizaron la oportunidad de atacar o consolidar territorios y la percepción de poder del cártel de Sinaloa se reforzó momentáneamente. La huella del escape no solo se sintió en las cárceles y la política, sino también en el mundo clandestino, donde la ley de la sorpresa y la audacia se convirtió en una herramienta de influencia.
En resumen, las consecuencias inmediatas fueron múltiples y profundas: alarma nacional, operativos masivos, escrutinio internacional, reformas en seguridad penitenciaria, cuestionamientos políticos, reorganización del crimen organizado y un cambio en la percepción pública de autoridad y control. Cada uno de estos elementos se combinó para convertir la fuga del Chapo en un evento de repercusión global que dejó marcas visibles e invisibles en la sociedad, la política y el sistema de justicia, marcando un antes y un después en la historia reciente de México y del mundo del crimen organizado. Detrás de la espectacular fuga de Joaquín El Chapo Guzmán no había improvisación. Cada centímetro del túnel, cada detalle de la logística y cada movimiento estaban cuidadosamente planeados meses antes de que él siquiera pusiera un pie fuera de su celda. La ingeniería del escape es, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes y complejos de toda la operación, y revela cómo la combinación de recursos, conocimiento técnico y planificación estratégica puede superar incluso los sistemas de seguridad más estrictos. Todo comenzó con el estudio meticuloso de la prisión de El Altiplano. Se realizaron observaciones silenciosas y discretas durante semanas y meses. La ubicación de su celda, el diseño de la regadera, los horarios de los guardias y los patrones de vigilancia fueron documentados con precisión. Cada detalle del entorno fue registrado: la distancia entre las cámaras de seguridad, los horarios de cambio de turno, la frecuencia de patrullaje, la ubicación de las entradas y salidas, e incluso la composición del suelo y la estructura del subsuelo. Todo esto formaba parte de un plan maestro que requería una visión casi quirúrgica. El túnel en sí mismo fue una obra de ingeniería clandestina impresionante. Con más de 1.5 kilómetros de longitud, no era simplemente un agujero excavado bajo tierra, sino una construcción sofisticada equipada con ventilación, iluminación y vías diseñadas para una pequeña motocicleta adaptada, que permitía transportar herramientas y retirar tierra de manera eficiente. La planificación del túnel exigió cálculos de distancia, estabilidad, ventilación y drenaje, asegurando que fuera seguro para la travesía de Guzmán y resistente a posibles derrumbes. Incluso la entrada, oculta bajo el piso de regadera de su celda, fue diseñada para pasar completamente desapercibida para los guardias y para cualquier inspección superficial. La logística no se limitaba a la construcción física del túnel. Fue necesario coordinar a un equipo completo de colaboradores, desde ingenieros y obreros hasta intermediarios que se encargaban de obtener materiales, mover tierra y garantizar que el trabajo avanzara sin levantar sospechas. La sincronización era crítica. El túnel debía avanzar a un ritmo constante, sin que la prisión detectara alteraciones en la estructura o movimientos extraños de suministros. Cada entrega de cemento, ventiladores, iluminación y herramientas fue calculada con precisión para que encajara con la rutina diaria de la prisión y el flujo de materiales que entraban y salían. La participación de familiares cercanos, como su esposa y sus hijos, también fue un componente clave de la planificación. Según los testimonios presentados en el juicio posterior en Estados Unidos, ellos ayudaron a coordinar aspectos logísticos, mantener la comunicación y asegurar que los sobornos necesarios se entregaran de manera efectiva. Esta red de complicidad era parte integral de la operación. Sin ella, la ingeniería y la construcción del túnel habrían sido imposibles de ejecutar sin ser detectadas. Otro aspecto notable fue la seguridad interna del proyecto. El equipo debía trabajar bajo estricta confidencialidad, utilizando métodos para ocultar ruidos y evidencias de la excavación. La sincronización de los turnos de trabajo con los horarios de vigilancia garantizó que cada fase de la construcción pasara desapercibida. Incluso la disposición de la tierra removida fue planeada para que no dejara rastros visibles alrededor de la celda o la casa de salida del túnel. El resultado final fue un túnel que combinaba innovación, planificación estratégica y precisión militar. La entrada estaba oculta bajo un piso de regadera, la salida desembocaba en una casa en construcción alejada de la prisión y el trayecto subterráneo estaba equipado para permitir un transporte rápido y seguro de Guzmán. Cada detalle reflejaba un enfoque de ingeniería aplicado al mundo clandestino, cálculo de riesgo, planificación logística y ejecución meticulosa. La ingeniería y planificación del escape no solo sorprendieron al mundo, sino que también dejaron lecciones sobre cómo la creatividad, los recursos y la colaboración pueden desafiar incluso los sistemas más robustos. Este nivel de sofisticación convirtió la fuga en un caso de estudio en seguridad penitenciaria y criminología, demostrando que el conocimiento técnico, cuando se combina con estrategia y audacia, puede lograr lo que muchos considerarían imposible. En resumen, la fuga de Guzmán no fue un golpe de suerte, ni una acción impulsiva.
Fue el resultado de un plan de ingeniería extraordinariamente detallado, apoyado por una red de colaboradores comprometidos, recursos financieros y una sincronización casi perfecta. Cada paso, desde la observación inicial hasta la salida final del túnel, estaba calculado y controlado, creando una operación que sería recordada como una de las hazañas más sorprendentes y complejas en la historia del crimen organizado. Dentro del cártel de Sinaloa, el impacto fue inmediato. La fuga fortaleció la figura de Guzmán como líder indiscutible. Sus operadores y socios estratégicos vieron en su huida un ejemplo de liderazgo, astucia y planificación, y reforzaron su lealtad. Su escapada no solo elevó su prestigio, sino que también consolidó temporalmente el control del cártel sobre rutas de tráfico, territorios y redes de distribución. La figura de Guzmán, ya poderosa, se volvió prácticamente intocable a los ojos de muchos dentro de la organización, lo que aumentó su influencia interna y externa. Sin embargo, la fuga también generó tensiones. Los grupos rivales y otras organizaciones criminales comenzaron a evaluar sus estrategias. Algunos vieron una oportunidad para debilitar al cártel de Sinaloa o consolidar control sobre territorios estratégicos, mientras que otros optaron por mantener una distancia prudente, reconociendo que enfrentarse a un líder que había burlado a la prisión más segura era arriesgado. La fuga redefinió dinámicas de poder dentro del narcotráfico, creando un ambiente de incertidumbre y reajuste de alianzas. El impacto no se limitó a la estructura interna de los cárteles. La fuga tuvo repercusiones significativas en el flujo del crimen organizado a nivel regional e internacional. Los intermediarios, operadores logísticos y redes de transporte dentro del cártel tuvieron que reorganizarse rápidamente para asegurar que las operaciones no se vieran comprometidas. Rutas de contrabando, almacenamiento de drogas y canales financieros fueron revisados, reforzando la seguridad interna y optimizando los mecanismos de comunicación y transporte clandestino. La eficiencia de estas redes se volvió crucial, ya que cualquier error podría alertar a las autoridades o rivales durante la cacería de Guzmán. La reputación del Chapo también tuvo un efecto disuasorio y de legitimación dentro del mundo criminal. Para muchos líderes de organizaciones ilícitas, su fuga se convirtió en un ejemplo de cómo la inteligencia, la paciencia y los recursos financieros podían superar la vigilancia más estricta. La leyenda de su escapada generó un aura de invencibilidad que trascendió fronteras, y su figura se convirtió en un símbolo de audacia criminal que inspiró a otros a emular estrategias similares, aunque no con la misma magnitud ni sofisticación. A largo plazo, la fuga provocó un aumento en la sofisticación de los cárteles. Observar cómo Guzmán logró escapar incentivó la adopción de nuevas tácticas. Uso de túneles, redes de informantes, sobornos estratégicos y planificación de operaciones de alto riesgo con precisión logística. La ingeniería detrás del escape se convirtió en un modelo de referencia no solo para el cártel de Sinaloa, sino también como caso de estudio dentro del mundo del crimen organizado, donde la innovación y la estrategia empezaron a ganar la misma importancia que la violencia o el control territorial. Finalmente, el impacto en la percepción del poder dentro del crimen organizado fue profundo. La fuga no solo elevó el estatus de Guzmán y su cártel, sino que también envió un mensaje al mundo, que la autoridad estatal, incluso cuando parece impenetrable, puede ser desafiada con planificación, recursos y audacia. Esto generó un efecto psicológico tanto en rivales como en aliados, modificando la manera en que se percibía el riesgo, la autoridad y la seguridad dentro del negocio ilícito. El mito del Chapo, reforzado por su habilidad para escapar, se consolidó como un símbolo global del ingenio criminal y su influencia sobre el narcotráfico internacional se incrementó de manera inmediata y tangible. En resumen, la fuga de Guzmán tuvo un impacto multifacético dentro del crimen organizado. Consolidó su liderazgo, reorganizó redes internas, alteró dinámicas de poder entre rivales, elevó la sofisticación de las operaciones y reforzó la percepción de invencibilidad de quienes podían planear y ejecutar operaciones de alto riesgo. Su escape no solo cambió la historia de la prisión de El Altiplano, sino que también redefinió, para siempre, la manera en que el crimen organizado opera, se adapta y se percibe en todo el mundo. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán no fue solo un escape de prisión, fue un acto que desafió la seguridad, la ley y la imaginación. Dejó un legado de audacia, ingenio, complicidad y reorganización del crimen organizado que aún resuena hoy. Su historia nos recuerda que la combinación de ingenio, recursos y determinación puede superar incluso los sistemas más impenetrables, dejando una marca imborrable en la historia. El túnel quedó cerrado,
la prisión reforzada, pero la leyenda del Chapo sigue viva. Un hombre que, por un momento, logró escapar de todo y dejar al mundo observando, asombrado y cuestionando lo imposible.